a la información. Jorge, gracias por tomar la llamada. Alejandro, un gusto saludarte y estar con tus audiencias y también a Joely. Oye, de entrada preguntarte, ¿cómo evalúan ustedes la creación de este instituto tal como lo propone Ricardo Monreal? ¿Lo ven como un retroceso y como una violación a los derechos fundamentales de los mexicanos? Claro que es un retroceso. De entrada, en el sector de las telecomunicaciones nada está roto y por lo tanto nada hay que arreglar en ese sentido. La autonomía del regulador es uno de los logros de la sociedad y la autonomía es algo que sirve para precisamente regular un sector sin la intervención de los agentes económicos que son muy poderosos, pero también sin la intervención de los gobiernos que también tienen intereses en este sector. La iniciativa del senador Monreal busca reunir a 3 reguladores, el de competencia económica, el de energía y el de radiodifusión y telecomunicaciones, pero olvida que en el caso de la radiodifusión y las telecomunicaciones, el regulador tutela derechos fundamentales, como es el derecho de acceso a las tecnologías de la información, incluida la banda ancha e Internet, derechos de las audiencias y libertad de expresión. Los derechos fundamentales como estos no deben estar sometidos a criterios de austeridad o de ahorro y además con esto se corre el riesgo de que las empresas, que son las que deben estar reguladas por un ente autónomo, pues tengan incluso más influencia sobre las personas, sobre el regulador, y ese es un riesgo que se buscó reducir en la reforma de 2013, Alejandro. Te saluda Joely. Es que me gustaría hacer hincapié en lo que dices sobre la afectación que vamos a tener todos los mexicanos. Alrededor de 40 millones de mexicanos no tienen internet y hay una brecha digital enorme que nos pega en muchos sentidos en el acceso a la información, obviamente todos los servicios de internet, esta brecha digital que puede ayudar a muchas poblaciones a tener más cerca la información, tener disponible el acceso a la información per se, y quisiera que abundáramos en ese sentido, sobre cómo altera este derecho fundamental de las personas a tener acceso a las nuevas tecnologías. Claro que sí, Joely, la verdad es que lo has dicho muy bien. En México tenemos 40 millones de mexicanos que no tienen acceso a Internet, es 30% de la población, y como lo vimos además en esta pandemia, fue muy importante la conectividad para que muchas personas tuvieran acceso a educación, Exacto. Por ejemplo, a salud, o que siguieran trabajando desde su hogar. Cuando tenemos una brecha digital tan grande, cuando existe una desigualdad digital tan enorme como la que tenemos en México, pues no puedes pensar en reducirle el presupuesto a un órgano regulador que lo que necesita es precisamente recursos, lo que necesita es inversión para abatir lo más rápido posible esa brecha digital. La pandemia debió enseñarnos a todos y sobre todo al autor de esta iniciativa que se requiere más conectividad y por eso necesitamos un regulador autónomo, un regulador técnico, un regulador especializado. Sin estas características difícilmente se puede lograr el objetivo de reducir la brecha digital. Sin conectividad no podemos tener accesos a servicios de salud, de educación, a trabajo, a seguridad, a entretenimiento, que son muy importantes para una población y desde luego el acceso a la información. Jorge, hablabas de la autonomía, la propuesta dice que el único que se encargará de tener las cuentas de este instituto sería el Congreso, sin embargo, la designación de los consejeros también estaría a cargo del Congreso. ¿Qué tanto, digamos, este sacrificio se podría hacer en el tema de la especialización, de la técnica, en un contraste político que podría tener en la designación de estos personajes que estén a cargo? Es correcto lo que está señalando Alejandro precisamente, y hay que aclarar que esta iniciativa reformaría el artículo 28 de la Constitución, que es el artículo económico. En este artículo 28, desde 2013, está contemplado el procedimiento para elegir a los actuales comisionados o comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es una convocatoria que organizan
2 instituciones autónomas, como es el INEGI, el Banco de México, se hace un examen, hay una selección, hay que enviar documentos, después se forman ternas y es así ya elige el presidente de la República. Con la iniciativa se pierde todo este procedimiento técnico, profesional y autónomo. Ahora, si pasara esta iniciativa, sería el Senado sería el que convoca, el Senado sería el que entrevista, el Senado sería el que forma las ternas y finalmente el presidente de la República elegiría a los consejeros, ahora hasta se les cambiaría el nombre, de estas ternas. Pero si todo lo hace el Congreso, pues en el Congreso se hace política, en el Congreso hay intereses partidistas, en el Congreso hay una mayoría del gobierno. Eso quiere decir que la autonomía, la especialidad, el carácter técnico y autónomo de los personajes que aspiran a regular este sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones que tienen tantísimos intereses detrás, pues se vería comprometido porque podrían ser perfiles afines a un partido, afines al gobierno o sin la suficiente experiencia. ¿Y se puede confiar en la independencia de las instituciones cuando observamos estas cuentas que sacas en el legislativo, cuando observamos esta sombra de que a través de mayorías van a aprobar las ocurrencias del partido del presidente, porque ya varias voces dentro del legislativo han manifestado estar en contra, con argumentos como prácticas monopólicas, extinguir la propiedad privada, que anula la competencia, que además, por supuesto, tiene que ver con el bolsillo de los mexicanos? Si no hay competencia también puede pegarnos por ahí. ¿Hay de verdad confianza en que haya independencia en las instituciones? Bueno, las instituciones, como tú sabes, siempre son perfectibles, pero tienen este carácter de autónomos. Se buscó varios mecanismos para que lo fueran. Son perfectibles, pero la iniciativa no busca perfeccionar, transformar, mejorar o fortalecer al Instituto de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sino que busca eliminarlo y fusionarlo con otro. ¿Qué es lo que ha estado fallando? La regulación, pero la regulación es la que puede ser flexible, puede ajustarse, puede modificarse, podemos discutir sobre ella, pero si cambias el diseño institucional, pues lo único que estás haciendo es que esa regulación, que ahorita podemos encontrarle fallas, pues lo más seguro o es todavía más susceptible a fallar, porque no vas a tener una autonomía. Prácticamente te lo planteo en estos términos. Los consejeros que puedan estar en ese nuevo instituto a partir de una iniciativa constitucional que llegase a aprobar, pues su patrón van a ser los senadores, va a ser el Congreso y ya no van a ser producto de un procedimiento pues abierto, transparente, autónomo, claro, que aunque tenga fallas, es mejor que lo que están proponiendo. ¿Qué tan rebasado quedaría el instituto? Porque entendemos que con esta iniciativa podría encargarse de regular el espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones. ¿Qué tan rebasado quedaría? Esas son atribuciones que incluso superarían las actividades que hoy tiene en día el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sí, la iniciativa no modifica de ninguna manera las atribuciones, o sea, seguiría teniendo las mismas. Lo que es un riesgo son las personas que podrían estar ocupando esos cargos precisamente en ese nuevo instituto, que no necesariamente tendrían la autonomía porque estarían sometidos a un proceso absolutamente político. ¿Cuál es el mayor riesgo? Pues que los agentes regulados es más fácil actuar sobre perfiles que tienen un nombramiento político, que perfiles que le deben su permanencia a una institución, en este caso el IFT, a los méritos propios. Una persona que tiene méritos propios puede normar sus decisiones de mejor manera, pero cuando va a depender de una decisión política y todo esto lo que implica, pues son más fáciles de capturar por todos los actores, tanto las empresas, los operadores, como el propio gobierno, como los propios legisladores, porque seguramente tú sabes, Alejandro, que los mayores intentos de vulnerar la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones han sido del Congreso. Precisamente, por ejemplo, en tema de derecho de las audiencias, por ejemplo, en la marcación de los números,
por ejemplo, la portabilidad numérica, es decir, los intentos han sido del Congreso. Y si además el Congreso te nombra como consejero del instituto, pues simplemente no hay autonomía. Le agradecemos a Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Muchas gracias, Joely y Alejandro. Hasta luego.